El eje central de esta investigación tiene por objeto estudiar la relación existente entre la ciudad y la guerra, vista la guerra no tanto como un efecto, ya no como un conflicto armado, sino como un fenómeno de alcance social. Es observar la guerra, cómo sus repercusiones influyen en la cotidianidad de una ciudad y cómo también una ciudad busca adaptarse e incluso evitar verse inmersa en un conflicto. Autores como Veronica Brad o Kriston Archer, entre otros más, ya han abordado temáticas similares, viendo cómo la población puede llegar a adaptarse y cómo se generan distintos fenómenos y procesos al interior de una ciudad a partir de este tipo de fenómenos. Mi objeto de estudio es la ciudad de Guadalajara, la cual su principal característica durante este periodo es que es una ciudad que cambia de manos en 2 ocasiones, pero sin ninguna batalla. No es escenario contrario a lo que ocurre en la Guerra de Reforma, no es escenario de ninguna batalla de importancia, lo que a primera vista da a entender que fue una ciudad en la cual no ocurrieron grandes acontecimientos. Lo cual, sin embargo, ya empezando a profundizar en la documentación de la época, nos encontramos que ocurre todo lo contrario. Comienzan a existir diversos procesos a partir de la ocupación militar que derivarían en cambios en la población. En el contexto particular de Guadalajara, la ciudad como mencioné, cambia de manos en 2 ocasiones. Durante los años de 1862 a 1863 y posteriormente del 66 al 67, Guadalajara estará en manos del gobierno republicano, mientras que del 64 al 66 lo estará en manos del gobierno imperial. Los ejércitos que estuvieron durante estos años serán el ejército republicano, el cual comprende el ejército federal y las guardias nacionales. Por otro lado, el ejército imperial mexicano, que comprende las fuerzas remanentes del ejército conservador. Y por último, el ejército expedicionario francés. Los cambios, los principales elementos en los cuales yo encuentro una inserción de los militares o un impacto en la población son varios. Entre ellos, un cambio de tipo espacial, una influencia política, modificaciones económicas, una participación de los militares en la esfera pública, sobre todo en las festividades públicas, y por otro lado, el uso del miedo y la violencia para obtener ciertos fines, para albergar a las tropas que van arribando, especialmente con la toma de Guadalajara por parte de los franceses, lo cual da lugar a un proceso de acuartelamiento en espacios tanto públicos como privados, ya sean casas particulares o edificios de gobierno, como sería la penitenciaría del Estado. Al mismo tiempo encontramos que el grado de inserción de los militares en los espacios va a ser proporcional al grado de transformación del mismo. Es decir, si los militares únicamente entraban en el espacio como un puesto de patrullaje o para participar en el espacio de recreación, simplemente se modificaba en el tipo de personas que podía albergar. En cambio, cuando la inserción llegaba al grado de una apropiación del mismo espacio, cambiaba tanto en el tipo de personas que podía albergar como en las prácticas que se llevaban a cabo. Por ejemplo, casas particulares que fueron tomadas como cuarteles, e incluso la penitenciaría del Estado, la cual ya en un mayor grado deriva en una transformación también de tipo físico, donde la penitenciaría termina cambiando algunas de sus celdas por hornos de fundición y los pasillos superiores de la penitenciaría para las caballerizas de los jinetes. En segundo lugar, la influencia de en la política. Encontramos que este es un elemento recurrente en México a lo largo del siglo XIX mexicano, lo cual para el caso de Guadalajara no es sino la continuación de la regla. Tenemos que gracias al contexto de guerra, el papel de los militares es preponderante y tienden a participar más en la toma de decisiones, incluso entremezclándose la autoridad militar con autoridad civil. Al mismo tiempo encontramos que el poder militar que tenían los generales, los oficiales, es utilizado como recurso político para influir en la toma de decisiones o a obtener ciertos beneficios. El caso francés es de especial interés, ya que el general Douay, quien establece a Guadalajara como cuartel general durante un tiempo, termina inmiscuyéndose profundamente en la política al grado de tomar un papel importante en la selección de autoridades locales e incluso como árbitro entre las disputas entre las autoridades civiles.
medida que el general Bazán en teoría mencionaba que no debía hacer, no debía participar en política, sin embargo, este lo hace. Bueno, en el cambio político tenemos que el arribo de un ejército a Guadalajara lo primero que hace es generar una mayor demanda de servicios y de productos, la cual es generalmente satisfecha por las principales casas comerciantes de Guadalajara. También artesanos se dedican a aportar más al ejército. Sin embargo, encontramos pues distintos cambios. Por un lado, los primeros años de la guerra de intervención se caracterizarán por una total carestía de materiales, lo cual ya se ha venido mencionando en distintas ponencias, por parte del ejército republicano, el cual a su vez no tiene dinero para sufragar el constante compra de material, lo cual termina generando un constante endeudamiento por parte del ejército, que terminará por hacer que muchos comerciantes decidan ya no vender productos al ejército republicano, o bien tomar sus ciertas medidas, como amenazar con suspender ciertas reparaciones de material si no se les pagaba. En cambio, el gobierno francés va a buscar establecer relaciones de comercio, va a recibir apoyos por parte del imperio para que se les comercie, y son principalmente las casas comerciales extranjeras las que van a apoyar al ejército francés en su constante consumo de víveres. Aparte de esto, tenemos un aumento en el consumo de materiales, los cuales en ocasiones no van a ser satisfechos del todo por los comerciantes, y que se va a apelar a otro tipo de recursos para poder hacerse con ellos. Por ejemplo, la madera para hacer cureñas para los cañones se terminará por talar algunos de los parques más importantes de Guadalajara para poder conseguirla. Por otro lado, la necesidad de carretas para movilizar el armamento y demás enseres de los militares, se llegará incluso a tomar los carretones de limpieza de la ciudad, con sus debidas consecuencias para la misma. Aparte, tenemos el rol de los militares en las festividades públicas. Esto es importante, ya que era, por un lado, la forma en la cual el gobierno mostraba su discurso en la esfera pública y mostraba a los militares dentro de este discurso. Tenemos festividades realizadas para los militares, ya sea en agradecimiento a una batalla, en conmemoración a algún hecho de armas, y sobre todo pues a la entrada de estos generales a Guadalajara, ya fuera por el bando republicano o por el bando imperialista. Se les daban numerosos honores, se les colocaban en posiciones de honor, e incluso cuando entra el ejército francés se cuelga el pabellón francés junto al nacional en honor a la alianza que existe entre el Imperio Mexicano y el ejército francés. También se hacen otro tipo de festividades en las cuales los militares juegan un papel importante sin ser el principal objeto de la misma celebración, como será la entrada del arzobispo a Guadalajara, donde los militares realizan una serie de cañonazos en honor al arzobispo, ponen una valla humana para controlar a la población, y al general Duey se le coloca al lado del arzobispo como una autoridad importante. También cabe señalarse que cuando pasean los pabellones imperiales o el retrato del emperador, siempre se va acompañado con una comitiva de los grupos más selectos de la sociedad, entre los cuales incluyen siempre a los soldados. De esta manera se refleja una imagen idílica del militar como esta persona patriótica, honorable, que pues debería ser un ejemplo civil para la población, el cual contrasta con el siguiente elemento que encuentro en el trabajo, el cual es el uso del miedo y la violencia por parte de los militares. Viéndolo desde una perspectiva instrumental, vemos cómo la violencia y el miedo son utilizados para obtener beneficios tanto materiales como políticos. En primer lugar, los militares ya son utilizados como este elemento coactivo por parte de los gobiernos para controlar a la población, ya sea mantener el orden, son las principales fuerzas del orden en la ciudad, sobre todo en el periodo republicano, Guardia Nacional, y en el periodo imperial, pues la propia tropa francesa junto con el ejército imperial. Son elementos que realizan los patrullajes, son quienes se encargan de la seguridad pública, pero también de espacios punitivos. Con la creación de la corte marcial en Guadalajara es dirigida por el ejército francés, la cual funge como principal institución de justicia y se encarga no solo de eliminar a los guerrilleros republicanos, sino también a todo aquel elemento que se viera como rebelde hacia el gobierno imperial.
Por otro lado, tenemos este papel que tienen los militares, el cual es utilizado de forma arbitraria, ya no tanto para obtener un beneficio político o material, el cual también pues, se impone mediante préstamos forzosos, mediante la requisición de material o la propia leva, sino que ya lo tenemos para obtener fines más inmediatos. Como ya se mencionaba, el comandante Antonio Rojas y el general Remigio Tobar serán dos figuras importantes que harán uso arbitrario de la violencia y del miedo para disuadir y para obtener lo que necesitan. El famoso Regimiento Galeano, dirigido por Antonio Rojas, será uno de los que más se encuentran en los archivos, con numerosas quejas, y que incluso llegado el caso, la propia población de Guadalajara emite quejas sobre el regimiento y en algunas ocasiones llegan a oponerse directamente a Rojas, abriendo fuego sobre ellos. Aparte de estos problemas con la violencia, con el miedo y lo que hemos encontrado, también está esta otra parte. La población no se queda simplemente pasiva. Tenemos distintos mecanismos de resistencia por los cuales la población busca evitar los problemas que conlleva la guerra, ya sea mediante la deserción del ejército, apelando a autoridades civiles para evitar pues el reclutamiento en leva, o incluso alegando carestía económica o huyendo incluso de la ciudad en el caso de los préstamos forzosos. Por otro lado, algo más interesante, encontramos cómo ciertas personas se las ingenian para obtener beneficios de la situación. Tenemos los casos de cuartelamiento en casas particulares, donde algunas personas alegan tener oficiales franceses en sus casas y por lo tanto solicitan exención de servicios públicos para las mismas, ya sea mayor capacidad de agua, que se les exente de ciertos pagos, entre otras cosas. También tenemos el caso de comerciantes extranjeros, por ejemplo el alemán Teodoro Cunard, quien busca obtener un beneficio político comerciando directamente con la República. Encontramos que su comercio es muy fuerte durante el periodo de ocupación republicana, el cual de inmediato cesa durante la ocupación imperial, y obtiene ciertos beneficios durante la República restaurada. Se le dan cargos de honor y constantemente se le está invitando a diversos eventos hechos por el gobierno republicano. En contraparte tenemos al general Francisco Velarde, quien también es comerciante, es empresario y ofrece todos sus recursos al ejército francés. Incluso ofrece su casa para que sea donde se aloje el general Bazán cuando llegue a Guadalajara y posteriormente el general Duey. A cambio, obtiene el grado de general y está dentro del ejército imperial, medida que al final le generará la muerte con el regreso de los republicanos a Guadalajara. En conclusión, pues tenemos una ciudad la cual, pese a no tener batallas, sí sufre cambios. Una población que está generando distintas relaciones con los militares, en algunas ocasiones son fricciones, en algunas ocasiones son incluso alianzas, y pues un ente que en ocasiones resiste la guerra, pero en otras incluso busca adaptarse e incluso llega a obtener beneficios de la misma. Bueno, pues sin más que decir, agradezco su atención, muchas gracias. Muchas gracias a Iván, que fue muy exacto en su tiempo. Y vamos a continuar con el siguiente ponente, que es Norma Subirán Escoto, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con la ponencia Tlacotalpan en constante resistencia a la intervención francesa. Tiene la palabra. A la intervención francesa. Y por supuesto hay que agradecer muchísimo al comité organizador de este evento y sobre todo pues, por permitirnos participar en él. Esta presentación obedece al llamado de la convocatoria, las ciudades y la guerra. Consideré muy justo poder referir algo sobre las acciones militares contra la intervención de Francia en una pequeña ciudad localizada en el sotavento veracruzano. En lo personal, desde hace tiempo he trabajado en la resistencia republicana durante la intervención francesa, pero principalmente todas las acciones realizadas por el Ejército de Oriente cuando estuvo bajo el mando y la conducción del general Porfirio Díaz.
después de la derrota del Ejército Nacional en Puebla y la toma de la capital por los franceses, a la que ya se han referido aquí, en 1863, cuando el presidente Benito Juárez encomendó la jefatura del Ejército de Oriente a Porfirio Díaz, operando principalmente en el sur del territorio mexicano. Ahí está la zona en la que operó el Ejército de Oriente después de 1863. Durante ese periodo, Tlacotalpan y sus habitantes resistieron los embates de la intervención y el imperio. Esta población se ubica en el estado veracruzano, al sur del puerto de Veracruz, tierra adentro, frente a Alvarado, en las orillas del río Papaloapan. Desde principios del siglo XIX tuvo mucha relevancia comercial por su situación geográfica, lo mismo que tuvo importancia política, porque cuando el puerto de Veracruz se cerraba, Tlacotalpan cubría las necesidades portuarias. Cabe mencionar que para esta ponencia trabajé mucho los documentos de militares que dejaron un legado muy importante como memorias y demás. El mismo Porfirio Díaz dejó sus memorias, sus documentos. El general Alejandro García, a quien me voy a referir en adelante, también dejó una reseña de los sucesos ocurridos. El general Santibáñez, una reseña histórica del cuerpo del Ejército de Oriente. El coronel Campos publicó recuerdos históricos, y en obras más recientes el general Jesús de León Toral nos dejó una historia documental militar de la intervención francesa. Así sabemos que durante la guerra de la intervención francesa, Tlacotalpan actuó en defensa del proyecto nacional de Benito Juárez y en reconocimiento a la legitimidad de su presidencia. Desde aquel 1862, el Estado veracruzano fue el primero en proceder ante la amenaza de la intervención. De inmediato trasladó los poderes a Jalapa. Es otro mapa ahí un poco para ubicar. Después del triunfo del 5 de mayo que tantas glorias dio al ejército republicano, los franceses se ocuparon por controlar el sur del estado y posteriormente el norte. También las fuerzas del general Ignacio Zaragoza ampliaron sus acciones a todo el litoral del espacio. Fue entonces que otras zonas del estado veracruzano se volvieron puntos fundamentales tanto del intento del dominio francés como de la defensa republicana. Pronto la estrategia de los invasores fue dominar el Golfo de México, para así controlar la llegada de suministros y refuerzos militares. Pero también para los republicanos, la zona de Sotavento desempeñó un papel muy importante en defensa del liberalismo nacional. La relevancia de mantener Tlacotalpan bajo el dominio de las fuerzas juaristas fue por varias razones. En primer lugar, para mantener contacto con el exterior. Era la única salida que estaba abierta al exterior, y así poder mantener sus comunicaciones, incluso comunicaciones que enviaban a Matías Romero allá en Washington, en Estados Unidos, y desde ahí se las enviaban a Juárez en Chihuahua o Paso de Juárez. También era el único lugar por el que podían llegar a tener suministro de armas. En aquel tiempo también, por ser sede de los poderes del Estado, después de que Jalapa quedó ocupada por los imperiales, y también porque fue cuartel general de la línea de Oriente y del mismo Ejército de Oriente entre 1864 y 1867. Para los invasores, ocuparla también era de gran importancia, pues así ellos querían también controlar y, además de controlar la costa, bloquear lo que podía ser el camino a Porfirio Díaz en Oaxaca. Los imperiales, aún con sus buques de guerra navegando por el río, solo pudieron ocupar la población. Esta es una foto actual, pero es un poco el río Papaloapan y la actual localidad de Tlacotalpan. Entonces, los imperiales solo lograron
controlar Tlacotalpan en 1862, menos de una semana, en 1864 por 28 días y en 1866 no por más de 5 meses. En estos casos, los habitantes y las fuerzas militares, todos en malas condiciones para enfrentarse al enemigo, pero con el espíritu de lucha por la patria en alto y en defensa de la soberanía nacional, la liberaron de los usurpadores. En mayo de 62, pocos días después de la derrota de las fuerzas expedicionarias del 5 de mayo, hubo una primera fricción contra la intervención cuando arribó un vapor amenazando la villa, diciéndole que si no se unía al imperio iban a bombardear. El ayuntamiento de Tlacotalpan, sin contar con elementos de defensa, no presentó resistencia. Los imperiales desembarcaron para inspeccionar el lugar, ante, por supuesto, el asombro de la población, pero un disparo de los tlacotalpeños los obligó a regresar a sus barcos y retirarse. Esta curiosa acción de guerra se convirtió en el toque de alerta para la población y la organización de Tlacotalpan. Fue entonces en diciembre de 1862 cuando se dieron los primeros enfrentamientos ya entre tropas francesas y republicanas, estas bajo las órdenes del coronel Mariano Lascano. Resulta que llegó a Tlacotalpan la primera cañonera francesa que navegaba por un río mexicano. La mayoría de la población optó por salir de sus casas y refugiarse en los lugares cercanos fuera de la localidad. Era la primera vez, decían ellos, que el invasor iba a profanar con su planta aquella parte del territorio nacional. Desembarcó un cuerpo de infantería de marina y 3 horas más tarde el temible suizo Stuycken, llamado así, llegaba con su caballería, todos provenientes de Alvarado, y así se instalaron en el centro de Tlacotalpan. Los republicanos organizaron acciones de desconcierto para los invasores, que por tiempo no podemos comentarlas todas, lo que ocasionó que al cuarto día las tropas regresaran a Alvarado. Luego decidieron establecerse en un punto intermedio, creo que aquí tengo, este mapa, en un punto intermedio entre Tlacotalpan, para desde ahí empezar la campaña hacia el interior del territorio, incluso pensando en llegar a Tuxtepec, allá en Oaxaca. Los republicanos resolvieron un exitoso plan de ataque en donde lograron desorientar al adversario y obtener resultados favorables. Consiguieron la desocupación de la plaza y el repliegue del enemigo nuevamente hacia Alvarado. Estos dejaron en poder de los nacionales varios caballos y armas que les eran tan necesarias a los republicanos. El resultado de estas acciones, de esta primera función de armas, como se ha citado, librada ahí en Sotavento, fue de gran trascendencia para el futuro de los republicanos, pues aunque era de escasa importancia bélica y material, desde la perspectiva moral exaltó muchísimo el entusiasmo de los costeños y resolvió el porvenir de la cosa para la parte republicana. Lascano incluso pensó en reforzar la región y, aprovechando el ánimo de la población, los invitó a que construyeran un campamento en lo alto de una colina. Ahí dice, bueno, por ahí le pone pues, en la mesa colina, ¿sí? A poca distancia de Alvarado. El resultado fue inmediato, es increíble. Hasta un francés naturalizado mexicano y herrero de oficio recompuso en su taller armamento inútil que llegaba de todas partes. Las señoras y señoritas de las poblaciones cercanas recolectaron fondos con el fin de uniformar a los defensores de la patria. Las guardias nacionales de todas las poblaciones tuvieron altas significativas en muy poco tiempo. Hubo un constante tráfico que tanto por tierra como por canoas, asnos y caballos llevaban maderas, bejucos y palmas para la construcción de este campamento. Se decretó la contribución de raciones que nadie se excusó de pagar, o sea,
que fueron efectos que fueron, no dinero, sino efectos que recolectaron para que por todos los caminos los soldados tuvieran cómo abastecerse y alimentarse. La gran inauguración de este campamento se realizó el 3 de febrero de 1863, obviamente después de pasada la fiesta de Candelaria en Tlacotalpan. Para quienes conocen Tlacotalpan sabrán que el 2 de febrero es la fiesta de Tlacotalpan. La Virgen sale a pasear por el río y todo, sí. Luego de la derrota del Ejército Nacional en Puebla, de la que ya se ha hablado en 1863, la situación se complicó por escasez de elementos militares y porque los jefes y oficiales quedaron prisioneros de los franceses. Mucho ayudó para la defensa nacional que algunos de ellos, como ya se mencionó, se fugasen, entre ellos Porfirio Díaz y Alejandro García. Fue este último al que se le encomendó la línea militar de Sotavento. Entonces, García estableció su cuartel de operaciones en Tlacotalpan. Al inicio de 64 fue que Jalapa había caído en poder imperial y esto obligó a García a pedirle al general Díaz que la costa de Sotavento también quedara incluida bajo su jurisdicción, ya que no quería perder el contacto con los mandos superiores. Para estos militares era muy importante estas órdenes y estos mandos, ¿sí? La cadena de mandos. Así Tlacotalpan sería la sede de los poderes del gobierno veracruzano. Para entonces en Europa, en el mes de abril de 64, se firmaban los tratados de Miramar. Pronto se conocía la noticia de que el archiduque de Habsburgo había aceptado el trono de México. El 28 de mayo Maximiliano llegaba a Veracruz. Por este motivo, el 5 de julio en la villa de Tlacotalpan y en otras poblaciones cercanas, los ciudadanos firmaron protestas contra quien intentaba establecerse en la República con un trono imperial. Protestaron defender la autonomía nacional y sacrificar sus vidas si fuese necesario en defensa de la patria. En el sur de Veracruz los combates continuaban, lo mismo que los triunfos de las fuerzas intervencionistas. Pero todo esto llamó la atención del gobierno imperialista, por lo que preparó una expedición formal, decían ellos, en contra de la costa de Sotavento, que debía comenzar con la toma de Tlacotalpan. Esto se inició el 9 de julio. La expedición francesa contaba con 1000 hombres de infantería y caballería, así como 2 vapores de guerra comandados por el coronel Marecha. Una parte de esas fuerzas cruza el Papaloapan para atacar la guarnición de la colina, que tenía pocos hombres y poco material bélico. Los franceses alcanzaron su primer objetivo y al vencer ese día las fuerzas republicanas lograron abrir las puertas del río Papaloapan hacia Tlacotalpan. El general García, viendo que los vapores se movían hacia la villa y ante la superioridad de armas enemigas, ordenó la desocupación de Tlacotalpan. La población se dirigió hacia las rancherías vecinas. Desembarcaron cerca de 250 hombres y tomaron posesión de la plaza, sin ninguna resistencia. Las primeras acciones fueron el saqueo y la destrucción de casas de aquellos que habían abandonado la población. La estrategia de García fue evitar enfrentamientos directos con las tropas. En las afueras de Tlacotalpan organizó una emboscada que dio el triunfo a sus fuerzas. Varios efectos militares nuevamente quedaron en manos de los republicanos y esto subió mucho el ánimo de los soldados y de la población en general. Este triunfo acrecentó las crueldades de los invasores contra los pobladores y sus pertenencias. El 28 de julio regresó Marecha a la villa. En su buque lo acompañaban su esposa y su hija. Se situó frente a una hacienda, apuntó sus cañones y desembarcó a sus soldados, quienes saquearon la finca para después prender fuego, lo mismo que a otras propiedades en la orilla del río. Narra un escrito lo desolador de la escena, donde se ve al comandante superior junto con su esposa y hija gozando de aquel acto brutal de vandalismo. Finalmente, la plaza de Tlacotalpan, el 8 de agosto de 64, volvió a quedar bajo el control de los republicanos que apoyaban a Juárez. Que apoyaban a Juárez.
por todos los acontecimientos referidos fue que en mayo de 1865 el general Alejandro García, como gobernador político y militar del estado de Veracruz, otorgó a la villa de Tlacotalpan el título de ciudad. Pasó de ser villa a ciudad. El año 65 fue bastante difícil para los republicanos. Entre otras cosas, Juárez se refugiaba en el Paso del Norte, terminaba su periodo presidencial, lo que ya sabemos que creó más desajustes entre los liberales. También sucedió que los franceses derrotaron al general Porfirio Díaz, quedando nuevamente prisionero de los imperiales. Lo derrotaron en Oaxaca. En aquel momento, García fue el que ocupó la jefatura del Ejército de Oriente. Cuando Díaz volvió a fugarse de la prisión, cuando Díaz volvió a fugarse de la prisión, el imperio emitió la criminal ley del 3 de octubre que desconocía al gobierno de Juárez y daba trato de bandoleros y delincuentes a los republicanos, quienes además no conseguían armamento para defensa de la patria. Muchas dificultades se presentaron en ese periodo, pero la tenacidad y decisión de varios mexicanos por luchar por la independencia permitió que subsistiera el gobierno legítimo de la República. Entre ellos estuvieron aquellos que nuevamente lucharon por la defensa de Tlacotalpan en 1876, contando con pocas armas, pero con la determinación de impedir que el imperio se consolidara. El enemigo, decidido a controlar el territorio veracruzano, había anunciado una nueva campaña a la costa de Sotavento. En efecto, el 24 de marzo, las tropas llegaron provenientes de Veracruz, comandadas por el conde de Tum, y arribaron a Tlacotalpan, donde se encontraba el general García. Llegaron ahora 5 cañoneras de guerra y por tierra infantería y caballería. De este modo se inició la última y dura campaña en la costa de Sotavento, pero que terminó a favor de los republicanos. Como en ocasiones anteriores y siguiendo las recomendaciones del presidente de no enfrentarse directamente al enemigo en condiciones de desventaja, las tropas se resguardaron fuera de la ciudad de Tlacotalpan. Lo mismo hicieron los habitantes. Por cuestiones de tiempo, solo podemos decir que prácticamente diario se hostilizó al enemigo y se libraron combates disputándose el terreno palmo a palmo. Se mantuvo al enemigo controlado en Tlacotalpan sin que pudiera dominar más localidades. Pronto se pudieron organizar preparativos para recuperar la plaza, que finalmente se iniciaron el 8 de agosto, logrando que las tropas de García regresaran el 18 de ese mes a Tlacotalpan. Esta acción implicó mucho ingenio, un gran esfuerzo y la pérdida de vida de muchos republicanos. Cabe mencionar que incluso 2 pequeños vapores del río fueron equipados y armados para la guerra. Les pusieron papas de algodón para que cubriera los tiradores que se iban a embarcar en ellas. Ambos buquecitos naufragaron en las aguas de Papaloapan, pero finalmente la plaza fue recuperada para los republicanos. Ahí, dijo el general García, nunca dominó el imperio, aquellas poblaciones no lo conocieron más que para hacerle la guerra. Pues muchas gracias. Eso es todo. Universidad Autónoma de Puebla, y cuyo título es El abastecimiento de pertrechos y víveres al Ejército de Oriente durante la primera campaña de la intervención francesa. Está muy popular en esta reunión el 63, ¿verdad? El Puebla. Adelante, por favor. Sí, bueno, es sobre el 62 en sí, es la primera campaña que se da durante la intervención francesa. Bueno, es un trabajo en construcción todavía, es parte de un proyecto de tesis, y bueno, pues precisamente sigue pues enriqueciéndose poco a poco, y con este tipo de encuentros pues aún más, ¿no? Bueno, como tal,
abordo el tema a partir de la expedición con la que inicia el conflicto de la segunda intervención francesa, ¿no? Esta intervención, bueno, que va a dar paso a la segunda intervención francesa, que es primero la expedición tripartita por parte de el Imperio Británico, el Imperio Francés y el Imperio Español, ¿no? Haciendo una contextualización, pues comienza con la suspensión del pago de la deuda externa, el Tratado de Londres el 31 de octubre del 61, y con el arribo de las escuadras navales de las diferentes fuerzas desde el 8 de diciembre al 7 de enero, del 8 de diciembre de 1861 al 7 de enero de 1862. Bueno, como tal, el inicio de los tratados de la soledad y las negociaciones con las tres potencias, pues va a ser como el fin de esta expedición, y va a comenzar lo que es en sí ya la intervención francesa como tal. Desde el 5 de marzo, antes de que se firme o que se llegue a cualquier acuerdo, el general Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorences, pues ya está llegando con refuerzos a las costas veracruzanas, lo que es una evidente acción de una misión expansionista del Imperio francés. Bueno, como medidas preventivas, aun cuando se establecen estas negociaciones en la soledad, pues tanto el gobierno republicano tiene que actuar diplomáticamente, pero tiene que prepararse para una conflagración militar, ¿no? Como tal. Entonces, por lo cual se designa a Ignacio Zaragoza como comandante en jefe del Ejército de Oriente, que va a ser el encargado de defender sobre todo lo que es Veracruz, Tlaxcala y Puebla, como lo han comentado en las anteriores exposiciones. Durante febrero, pues Zaragoza lo que hace es tomar el mando y ordena asegurar el camino que va de Córdoba a Orizaba, que es donde tendría que pasar el ejército, y es donde tiene que concentrarse la mayor parte de las fuerzas. Pues los tratados de la soledad establecen que las fuerzas expedicionarias se van a establecer de Orizaba, Córdoba, Tehuacán, y que en caso de romperse las negociaciones, pues tienen que regresar a su punto de partida en Veracruz, ¿no? Los soldados ya incluso en este periodo de preparación ya están sufriendo de hambre, de la escasez de alimentos e incluso de la pastura para los animales de carga, y pues menos se diga de los pertrechos de guerra que se necesitan. Pues muchas veces los altos oficiales o los responsables de cada unidad tienen que hacerse cargo de gastos como los de correspondencia, ya que pues el gobierno federal no está en sus capacidades atender prontamente las necesidades de todos estos cuerpos. Bueno, una vez disuelta la alianza tripartita y con la marcha de los franceses al interior, es cuando se va a agudizar más las apuraciones económicas del ejército de Oriente, porque ya tiene que estar en movimiento, ya no es solamente este aseguramiento y proteger las zonas que se les habían encomendado durante febrero y marzo, sino ya comenzar la retirada a partir de la estrategia de Zaragoza de replegar al ejército, primero paulatinamente y de acuerdo a cómo vaya avanzando el ejército francés, más rápido y de una manera más general, ¿no? El ejército francés no se va a replegar a su punto de partida, violando los tratados de la soledad a los que se habían comprometido. Y el 12 de abril el gobierno mexicano expide una proclama en la que llama a la población a defender la nación. Como lo han dicho, pues este sentimiento patriótico no es lo que va a causar que diversas personas, diversos individuos se unan al ejército, sino más bien la eleva y ciertas condiciones pues ajenas a su voluntad. El repliegue hacia el interior del país por parte de Zaragoza también se ve interrumpido, y esto va a ser una constante en toda la campaña, que sus jefes,
sus comandantes de Zaragoza, no todos pueden seguir sus órdenes al mismo tiempo, porque hay muchos que no tienen los medios para movilizarse, no tienen los carros, o como lo dicen, hay unas unidades que sí son de caballería, otras que son que van a pie y pues ralentizan los movimientos, ¿no? Para el 21 de abril, el Ejército de Oriente logra concentrarse en Alculcingo, que es una orden directa de Zaragoza, para de ahí dispersarse entre Palmar de Bravo, bueno, lo que ahora es Palmar de Bravo, Acatzingo, San Andrés, Chachicomula y Tepeaca, que es toda esta zona que va a ser crucial para que la atraviese el ejército francés, y en la que posteriormente, cuando el ejército de Oriente se repliegue, se intentará crear movimientos de guerrilla o grupos guerrilleros para tratar de frenar o de hostigar al ejército francés en su avanzada hacia el interior del país. La ciudad de Puebla comienza a concentrar mayores cantidades de parque desde el 26 de abril ante pues esa estrategia de Zaragoza de irse replegando, pero necesitan un centro de operaciones, que en este caso primero va a ser un centro de abastecimiento. Bueno, la batalla de Puebla como tal es parte del plan de Ignacio Zaragoza de hacerse fuerte en esta ciudad, en la que pues como se ha comentado, la va a mandar a fortificar, va a mandar a que se abastezca de todo lo necesario, y también para concentrar ahí un mayor número de fuerzas con las que pueda hacer frente al ejército francés. Le ha enfrentado en Aculcingo, pero no puede continuar con una operación ofensiva mayor en Aculcingo debido a que no tiene efectivos para realizar operaciones de envergadura más grandes. Y pues por eso se tiene que replegar a Puebla, donde sí es más conveniente concentrar un mayor número de efectivos y recursos, y poder plantar batalla campal como tal al ejército. Bueno, antes de eso se asegura de su estrategia de debilitar y hostigar al ejército, ya sea a las fuerzas como tales expedicionarias francesas y a los conservadores que les apoyan, enviando un contingente a Atlixco el 4 de mayo a fin de enfrentarse al grupo de soldados franceses que se quieren anexar al ejército que va hacia Puebla. En todas estas acciones siempre va a tener Zaragoza siempre va a estar intercambiando correspondencia en la que va a estar pidiendo, por ejemplo, harina, galletas y lo fundamental que es para el ejército, el licor, ¿no? Para los soldados, para mantenerlos, pues sino con un espíritu de lucha, contentos, satisfechos, por así decirlo. Bueno, pasa la batalla del 5 de mayo, se da el acontecimiento del 5 de mayo, pero esto es lo importante. El 5 de mayo como tal tiene consecuencias muy positivas en cuanto a la moral del ejército, en cuanto al orgullo nacional, a la identidad nacional, pero hablando en términos de la situación económica del ejército, pues es un esfuerzo titánico que se hizo, y después del cual las consecuencias van a ser las mismas. Una recesión, una incapacidad de mantener al ejército muy grande, que va a tener a Zaragoza en Puebla hasta el 12 de mayo. Es precisamente aquí donde dice Zaragoza que pues la ciudad de Puebla tiene que ser quemada, ¿no? Porque aún después de la batalla no se apresta a dar ayuda tanto económica o socorro a los soldados y al ejército de Oriente. Bueno, esta es también una visión sesgada, pues, en las actas de cabildo del Cabildo de Puebla. Muchas veces las personalidades que están ahí no precisamente hablan en contra del ejército o están en una posición de no apoyarlo. Al contrario, muchos de las autoridades del Cabildo pues sí llaman a que se les apoye, a que se apoye a los soldados. Por ejemplo, se menciona que se les dé dos pesos a cada uno de los soldados heridos en la batalla. Y bueno, el ejército francés se retira el 8 de mayo sin que Zaragoza pueda emprender
una contraofensiva o perseguirlo, porque pues las condiciones no le permiten movilizarse y tiene que esperar a que lleguen tanto refuerzos del gobierno federal, refuerzos en términos de efectivos militares y en términos de recursos económicos. Bueno, como les mencioné, pueden abandonar Puebla, el Ejército de Oriente puede abandonar Puebla hasta el 12 de mayo, lo cual retrasa durante varios días pues las acciones de Zaragoza y del ejército en sí. Aquí es donde se puede pues también explicar un poco esta lógica de por qué después de la batalla del 5 de mayo no se destruye o no se acaba a las fuerzas expedicionarias francesas pues en los días siguientes, ¿no? El retraso precisamente va a ocasionar que no lleguen a tiempo las fuerzas del Ejército de Oriente para impedir ciertas anexiones, como es la batalla de Barranca Seca, y que va a terminar pues en el descalabro, como han dicho, de el Cerro del Borrego, ¿no? Bueno, en todas estas movilizaciones, el ejército nunca pierde esta constante de tener una muy mala alimentación, muy mala preparación y pocos recursos. Siempre se está pidiendo fusiles, se están pidiendo más tiros, se está pidiendo más animales, pero lo que llega siempre por parte del gobierno federal muchas veces solamente es o las 2/3 partes o la mitad de lo que necesita el ejército para un mes, y lo envían cada 5 semanas. Entonces pues siempre tienen que estarse racionando todo, y los altos mandos tienen que ver lo que pueden sacar, pueden extraer de las zonas en las que se encuentran, y lo que sí pueden apartar de lo que tienen, de lo que les llega del gobierno federal. Bueno, el general Ignacio Zaragoza era consciente de la importancia de proveer eficazmente al ejército. En una solicitud del 23 de mayo se refiere a los víveres como la vida del ejército. El 6 de junio vuelve a escribir a sus superiores con una creciente preocupación acerca de los recursos, y esta frase en sí es como el germen del trabajo que yo hago. Se podría resumir en esta frase de Zaragoza, en la que dice: es la salvación del ejército y el término de la guerra la remisión de víveres, cuya falta daría por resultado perder el tiempo inútilmente en perjuicio de la patria, que al final es lo que pasa. Es esta mala organización, esta mala planeación de la logística y funcionamiento de la logística del ejército y del gobierno federal, que no pueda sostenerlo, pues lo que termina dando a Zaragoza este realentamiento en el momento de la retirada de los franceses, y que no le permite alcanzar al ejército francés antes de que se instale en Orizaba, plantar batalla a gran escala en campo abierto antes de llegar a Orizaba. Y pues incluso había planeado una estrategia de sitiar Orizaba, pero debido a esta falta de recursos, a lo lento que se mueven y a la efectividad del que sí tiene el ejército francés para movilizarse, pues le van dando van obstaculizando todos estos planes que tiene Zaragoza y todo el esfuerzo que se hace. Como tal, la campaña concluye el 14 de junio de 1862 en la batalla del Cerro del Borrego, cuando precisamente el general Jesús González Ortega pues sufre la derrota ante el ejército francés, porque incluso en la batalla de Barranca Seca no había desmoralizado al ejército, al alto mando del ejército, sino que Zaragoza, al contrario, la batalla de Barranca Seca la toma Zaragoza como un reto para superar o para llevar una acción cada vez más ofensiva en contra del ejército francés, lo que no pasa con la batalla del Cerro del Borrego, que sí pues le hace entender a Zaragoza que ya no hay nada que hacer, ¿no? Es mejor replegarse y esperar otra vez a los recursos, a que lleguen más recursos, a que lleguen refuerzos, y el conflicto llega a un estancamiento, por lo que yo considero que es entonces aquí que termina pues la primera campaña de esta guerra, de este conflicto militar. Sí, ya, yes.
todo. Gracias. Muchas gracias, Luis Rodolfo, ilustrativa, tu ponencia. Tenemos